No quiero darle mis joyas a mi hijastra para su boda porque son para mi hija, pero mi esposo me acusa de favoritismos entre ellas y todo se descontrola. Hola, tengo 46 años y hace 3 años me casé con mi esposo Hank, de 48 años. Hank es mi segundo esposo. Mi primer esposo, desafortunadamente, falleció hace 12 años. Era un hombre maravilloso, mi amor de la infancia. Empezamos a salir cuando estábamos en la secundaria, antes de saber realmente cómo debería ser nuestra relación. Pero antes de que nos diéramos cuenta, nos estábamos casando porque era lo único que siempre habíamos querido. Él y yo éramos almas gemelas, y siempre será mi primer amor. Nada cambiará eso. También tenemos una hija juntos, Annie, de 24 años, y ha sido mi mayor fuente de amor y apoyo después de que mi esposo falleció. Fue diagnosticado con cáncer de pulmón cuando Annie tenía 8 años, y después de una batalla realmente larga y difícil con su enfermedad, finalmente sucumbió, y en realidad estaba feliz de dejarlo ir. Dolió que tuviera que irse tan pronto, pero me sentí aliviada de que ya no estuviera tanto dolor. Todavía lo extraño de vez en cuando, pero la vida ha sido amable conmigo, y no puedo quejarme de nada porque realmente creo que la vida siempre ha encontrado una manera de recompensarme. Después del fallecimiento de su padre, Annie y yo estuvimos allí la una para la otra. Nos ayudamos mutuamente a superar el duelo, y su presencia me reconfortó de una manera que nada más podía. Honestamente, en muchos aspectos, ella era exactamente como su padre, y supongo que encontré consuelo en el hecho de que de una forma u otra, él siempre estaría cerca. Ni siquiera puedo hablar de esto sin emocionarme un poco, así que pasaré a algo un poco menos emocional. En cuanto a mi esposo Hank y yo, nos conocimos en una fiesta de amigos hace un par de años. Fue él quien se me acercó, y conectamos instantáneamente. Estuvimos hablando durante toda la duración de la fiesta, y descubrimos que él y yo nos llevábamos de maravilla. Al final de la fiesta, intercambiamos números y seguimos en contacto. Empezamos a enviar mensajes de texto, y él estaba coqueteando conmigo como nadie más lo había hecho. En un par de semanas, me había pedido salir, y dije que sí. Había salido con un par de hombres después de que mi esposo falleció, pero nunca realmente sentí nada por ellos. Fue solo porque todos en mi familia insistían en que intentara seguir adelante porque Annie había crecido y ahora tenía su propia vida. No tuve problemas con eso, y me alegré de que Annie se hubiera mudado y estuviera construyendo su propia vida. Pero tampoco tuve problemas con estar sola y vivir sola. Supongo que mi familia solo estaba tratando de cuidarme, y por eso seguían presentándome citas. Desafortunadamente, nunca pude conectar con ninguno de los hombres como lo había hecho con mi esposo, y él había establecido un estándar muy alto para mí. Así que salí en citas y tuve algunos coqueteos aquí y allá, pero nunca pasó de eso o se convirtió en algo serio. Sin embargo, con Hank, no fue así. Desde la primera cita, me dejó muy claro que quería algo serio. Ambos estábamos en nuestros 40 años y nos habíamos casado antes con hijos, pero los hijos ya eran adultos y nuestros compañeros ya no estaban en nuestras vidas. Mi esposo había fallecido, pero su exesposa lo engañó y lo dejó cuando su hija Fran, de 26 años, tenía 13 años. También tenía un hijo más joven, y el divorcio había sido realmente duro para su familia, pero lo superaron de alguna manera. Había evitado relaciones serias durante mucho tiempo después de eso porque quería dedicarse por completo a ser un buen padre, ya que era el único padre que sus hijos tenían desde que su madre renunció a sus derechos parentales. Pero ahora ambos hijos eran adultos, y estaba listo para establecerse y vivir para sí mismo. Aprecié su honestidad en la primera cita, y supongo que eso es lo que realmente me atrajo hacia él. Era honesto, tranquilo y realmente divertido. Era muy diferente a mi difunto esposo, pero me gustaba, y por primera vez después de que mi esposo falleció, sentí que podía conectar con un hombre nuevamente. Me enamoré perdidamente de él en menos de un año, y se mudó conmigo poco después. Después de salir juntos durante un par de años, tal vez 2 años, él y yo nos casamos hace 3 años. Ha sido todo sobre ruedas desde entonces, y no he tenido quejas. Es un gran tipo, y lo amo. También respeta el hecho de que he estado casada antes, y a diferencia de él, nunca dejé de amar a mi difunto esposo, pero simplemente tuvimos que separarnos debido a circunstancias imprevistas. Nunca tuvo problemas con que hablara cariñosamente sobre mis recuerdos con mi difunto esposo e incluso mostraba interés cuando hablaba de él, lo cual me parecía realmente agradable de su parte. Nunca lo hizo un gran problema ni me hizo sentir incómoda al respecto, como habían hecho un par de hombres antes que él, y realmente apreciaba eso de él. En general, era simplemente un tipo realmente honesto, y estaba feliz con él. Solo recientemente tuvimos un contratiempo, y he tenido problemas desde entonces debido a un incidente que ocurrió con Fran, y ni siquiera hemos estado hablando después de nuestra última pelea porque fue realmente grave, y las cosas nunca han sido así antes. Así que no sé qué hacer ahora. Todo comenzó hace un par de semanas cuando Fran anunció que ella y su novio estaban comprometidos. Estaba realmente feliz por ella porque sabía que Fran y su novio habían estado juntos durante mucho tiempo.
Creo que habían estado juntos desde la secundaria, y pensé que era realmente lindo. Incluso mencioné que me recordaba a mí misma y los felicité, incluso les di algunos regalos encantadores en su fiesta de compromiso. Ese día, cuando dijo que quería hablar conmigo, pude notar que algo no estaba bien, pero aún así la invité a venir porque pensé que iba a intentar construir una relación conmigo o algo así, y quería estar abierta a ello. Aunque no somos cercanas, me agrada bastante Fran como persona, y me habría encantado conocerla mejor. Así que la invité, y extrañamente, ella estaba actuando como una persona totalmente diferente ese día. Fue realmente desconcertante, pero no lo mencioné. Me abrazó y fue muy dulce cuando llegó a mi casa. Para que quede constancia, Fran apenas se abraza a su propio padre porque no le gustan mucho los abrazos. Así que eso fue extremadamente raro, pero no dije nada al respecto, y nos sentamos en el sofá y charlamos un rato. Ella me hacía muchas preguntas sobre mi vida y parecía muy interesada en mi difunto esposo y nuestro matrimonio. También me hizo muchas preguntas sobre mi boda y cosas así, y no mentiré, pensé que estábamos progresando en convertirnos en amigas. Ella parecía realmente interesada, así que seguí hablando con ella. Y después de aproximadamente una hora, finalmente dejó de andar con rodeos y fue al grano. Me dijo que en realidad estaba aquí para pedirme algo, así que le dije que adelante, esperando que fuera algo pequeño. Pero en cambio, me dijo que en realidad estaba aquí para preguntarme si podía usar mis joyas de boda en su gran día. Ahora, no habría tenido problema con eso bajo otras circunstancias, pero mis joyas de boda son personales para mí, y había estado esperando que mi hija fuera la primera en usarlas para su día de bodas o cualquier otra ocasión que quisiera usarlas después de mí. Había querido que Annie fuera la primera en tener mis joyas, y no quería que fuera de otra manera. Así que tuve que decirle que no podía hacer eso. Traté de ser lo más amable y educada posible, pero al final del día, nunca es fácil rechazar algo así. Me sentí realmente mal al respecto, y la forma en que reaccionó me hizo sentir aún más culpable. Hizo una cara muy triste y me dijo que había querido preguntarme sobre esto durante mucho tiempo, desde que mencioné cómo me recordaba a mí misma en la fiesta de compromiso. Me dijo que había visto un par de mis antiguas fotos de boda por la casa, y le habían encantado las joyas que llevaba puestas, y ese comentario que hice fue lo que le dio la idea. Fue realmente conmovedor, y casi estuve de acuerdo, pero luego no pude hacerle eso a Annie. A ella misma no le importaría, pero simplemente no estaba bien para mí. Había estado esperando mucho tiempo para ver a mi hija con esas joyas, y no sé, simplemente se sentiría muy extraño y fuera de lugar ver a Fran luciendo esas joyas antes que Annie. No significa que me guste menos Fran, pero como ya dije, mis joyas de boda están muy cerca de mi corazón, y por razones sentimentales, no podía dejar que Fran las tuviera. Así que después de esa discusión, no tenía nada más que decirle, y ella se fue. Pude ver que estaba muy decepcionada porque esto no salió como ella esperaba, pero no había mucho que pudiera hacer. Por supuesto, me sentí culpable al respecto, y aún lo siento un poco, lo que probablemente es porque estoy aquí ahora mismo. Pero nuevamente, por supuesto, amo más a mi propia hija que a Fran, y realmente no creo que haya hecho algo mal aquí. Lo que no esperaba era el tipo de reacción adversa que he estado recibiendo desde entonces. Después de que Fran se fue, no pensé mucho en esa interacción, y ciertamente no esperaba que se saliera de proporción como lo ha hecho. Pero supongo que ella le contó a Hank, y él decidió tomar las cosas en sus propias manos e intentar convencerme de que dejara que ella tuviera las joyas de boda. Él regresó a casa un par de horas después de que Fran se fue, e inmediatamente me confrontó sobre la conversación que habíamos tenido. Fui muy clara con él y le dije que preferiría que Annie usara esas joyas antes que nadie más, y no pensaba que hubiera algo malo en eso. Pero él me dijo que Annie todavía era joven, y podrían pasar años antes de que se casara. Le dije que ese no era el problema. Ella podría usar mis joyas para cualquier ocasión que considerara adecuada, y yo estaría bien con eso. No tenía que ser una boda, pero tenía que ser la primera, y eso era innegociable para mí. Puse el pie en tierra debido a la forma en que Hank me confrontó ese día. Sabía a ciencia cierta que él tenía toda la intención de convertir esto en una pelea, y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando le dije que no permitiría que Fran tomara prestadas mis joyas de boda, primero intentó negociar conmigo. Dijo que se aseguraría personalmente de que estuviera completamente bien cuando me las devolvieran e incluso me compensaría de otra manera. Pero le dije que ese no era en absoluto el problema aquí, y que era solo por razones sentimentales que quería que mi propia hija pudiera usar mis joyas de boda primero. Eso fue todo, no había nada más profundo que eso. Entonces comenzó a enojarse conmigo y dijo que la forma en que me estaba comportando era completamente egoísta, y no esperaba que actuara de esta manera con su hija. Dijo que nunca había mostrado favoritismo entre Annie y Fran, así que no esperaba que yo actuara de esta manera tampoco porque era injusto para Fran. Me pareció ridículo porque para cuando nos juntamos, ambas chicas eran mujeres adultas y crecidas, y no era como si las estuviéramos criando, así que no podríamos haber mostrado favoritismo, incluso si quisiéramos. Era solo un punto sin sentido.
Le dije que estaba siendo ilógico y le dije que no quería discutir esto más, pero fue entonces cuando perdió por completo la paciencia y comenzó a gritarme. Me acusó de intentar sabotear la boda de Fran a propósito porque al parecer, nunca me había caído bien, y todos lo sabían. Sinceramente, no tenía idea de qué estaba hablando, y la implicación de que estaba tratando de arruinar la boda de Fran porque no me gustaba a ella no me sentó bien, porque me hacía sonar como una persona terrible. Así que le dejé muy claro que esto no tenía nada que ver con Fran y todo que ver conmigo y Annie. Solo estaba rechazando porque quería que Annie usara mis joyas primero. Era simplemente que no tenía ninguna intención de arruinar la boda de nadie ni sabotear nada. También intenté decirle a Hank que en realidad me cae bastante bien Fran, pero nunca recibí la misma energía de ella. Le recordé que siempre fui yo quien intentó hablar con ella y conocerla mejor en el pasado, pero ella fue quien nunca lo correspondió. Si alguien ni siquiera me habla, no hay mucho que pueda hacer para construir una relación con ellos. A pesar de todo eso, realmente me gustaba Fran y habría sido una buena oportunidad para conocerla mejor. Pensé que su visita ese día podría haber sido una oportunidad para vincularnos y construir una relación. Sin embargo, quedó claro que ella solo estaba interesada en las joyas, lo que hizo que toda la situación pareciera transaccional e insincera. Hank, sin embargo, parecía no estar dispuesto a escuchar ninguna perspectiva que no se alineara con los deseos de Fran. No estaba tratando de vilipendiar a Fran, simplemente estaba expresando mi punto de vista de la situación. Parecía innecesario asignar culpas, cuando tanto Fran como yo teníamos sentimientos y razones válidas. El deseo de Fran de usar las joyas se originaba en querer lucir lo mejor posible para la boda y admirar el conjunto que yo había llevado. Si bien me sentía halagada por su aprecio, también tenía mis razones para no prestárselas. No veo a nadie como culpable aquí, y creo que fue injusto de parte de Hank pintarme como la villana. Sus acusaciones de favoritismo y sabotaje fueron hirientes e infundadas. Después de nuestra discusión, Hank me presentó un ultimátum: prestarle las joyas a Fran o aceptar la responsabilidad de causar daño a la familia. Luego se marchó, y no hemos hablado desde entonces. Este nivel de conflicto es sin precedentes para nosotros. Las discusiones anteriores han sido sobre problemas menores, pero esto parece mucho más significativo. Su negativa a comunicarse conmigo es dolorosa, y no sé qué hacer o qué decirle. No he discutido esto con Fran, pero dudo que pueda persuadir a Hank para que vea las cosas de manera diferente. Desde nuestra discusión, he sentido un cambio en la actitud de Hank hacia mí. Solía respetar mi pasado y mis prioridades, pero ahora parece que me lo está echando en cara e intenta hacerme sentir culpable por poner a Annie primero. Siempre he sido clara con Hank de que mi primera familia siempre será lo primero. Annie es mi prioridad, y no es algo por lo que me sienta culpable. Solo necesito que entienda que mi negativa a prestar las joyas no es un reflejo de nuestra relación, simplemente es un límite personal en el que no estoy dispuesta a ceder. Pero tengo dudas de abordar el tema nuevamente por temor a otra discusión. No hemos hablado en días, y no estoy seguro de cómo acercarme a él. He hablado con Annie, y está bien con que otra persona use las joyas. Pero no se trata de ella, se trata de principios. El trato de Hank hacia mí desde nuestra discusión me ha dejado sintiéndome terrible, y quiero reconciliarme con él. Sin embargo, tampoco quiero prestar las joyas a Fran. No entiendo si estoy siendo mezquina o no, porque realmente estoy empezando a cuestionar si alguna vez estuve en lo correcto aquí, solo por cómo me está tratando por decir que no a algo que pensé que era completamente razonable. ¿Estoy equivocada al decir que no a mi hijastra cuando me pidió mis joyas de boda porque quería que mi propia hija las usara primero? Actualización 1. Hola, me gustaría tomarme un momento para agradecer a todos los que comentaron en mi publicación, ya sea bueno o malo. A cualquiera que tuviera algo que decir sobre mi situación, gracias por comentar, y todo fue realmente útil. De todos modos, volviendo a lo que sucedió, han pasado aproximadamente una semana y media desde nuestra discusión, y no hemos estado hablando. Como dije, ha sido un momento muy difícil para nosotros, y no lo estaba manejando bien. Hace 2 días, finalmente me derrumbé y decidí que iba a hablar con Hank, porque no hablar el uno con el otro no llevaría a ninguna parte. La pelea nunca se resolvería si continuábamos dándonos la espalda y convirtiéndola en un choque de egos. Yo pensaba que tenía razón, y él pensaba que tenía razón, pero tenía que haber un terreno común, y teníamos que llegar a una conclusión al respecto, porque de lo contrario, nunca podríamos resolver las cosas. Entonces, lo senté el otro día y decidí contarle todo lo que me pesaba en la mente. Le dije que tenía miedo de perderlo debido a esta pelea, y eso era lo último que querría. Cuando dije eso, pareció derretirse un poco, y terminamos abrazándonos en ese momento porque estaba bastante claro que ambos nos habíamos extrañado mucho y no queríamos seguir peleando. Después de abrazarnos, me dijo que se había dado cuenta de que él y Fran estaban siendo realmente exigentes al exigir que le dejara tener las joyas de la boda, especialmente porque eso era realmente especial para mí y tenía mucho valor sentimental. Me dijo que se había dado cuenta de que estaba mal de su parte,
ponerme en una posición difícil y hacerme elegir entre Fran y Annie, incluso si no iba a afectar directamente nada. Todavía no estaba bien, y dijo que se disculpaba por ello. Acepté su disculpa y dije que tal vez también había sido un poco molesta de tratar en ese momento, porque simplemente me estaba aferrando a una cosa sin siquiera molestarme en explicar mi razonamiento detrás de ello de manera tranquila y adecuada. Le dije que las joyas de la boda eran especiales para mí, porque las había elegido específicamente, sabiendo que mi difunto esposo las apreciaría. Tenían mucho significado para mí, y si alguien tenía que usarlas después de mí, simplemente tenía que ser Annie. Le dije que podía hacer un conjunto idéntico para Fran, y podría ser mi regalo de boda para ella, y él pareció estar de acuerdo con eso. Ambos nos disculpamos mutuamente, y todo está mejor de nuevo. Actualización 2. Han pasado 2 días desde que publiqué aquí, y como dije, Hank y yo decidimos que iba a hacer que se hiciera un conjunto idéntico de joyas de boda especialmente para Fran, y eso podría ser mi regalo de boda para ella. Cabe señalar que eso sería mucho más caro que simplemente dejarle tener mis joyas. Pensé que lo apreciaría, pero en cambio, se enfureció con nosotros y dijo que estábamos realmente locos. Ella vino esta tarde, y mi esposo fue quien la invitó a casa para que pudiéramos hablar y aclarar las cosas entre nosotros. Le expliqué que había muchas razones sentimentales por las que no podía dejarle tener mis joyas originales, pero estaría más que feliz de hacer que se hiciera una réplica específicamente para ella. De hecho, todavía estoy en contacto con mi amiga que diseñó mis joyas, y podría pedirle que hiciera otra, y sé que estaría más que feliz de hacerlo por mí. Así que si Fran realmente quería usar el tipo de joyas que usé para mi boda, yo sería la encargada de arreglarlo para ella. Pensé que estaría feliz cuando escuchara eso, pero comenzó a ponerse de mal humor y dijo que eso no era lo que quería. Me dijo que le gustaba el aspecto rústico y un poco tradicional como mis antiguas joyas. No sé exactamente a qué se refería con eso, pero le dije que visualmente sería igual. Luego comenzó a hacer gestos y dijo que no podía creer que la estuviera tratando así, al igual que Hank me había acusado de jugar favoritismos durante nuestra pelea. Dijo lo mismo, y de repente me di cuenta de que de donde Hank debía haber escuchado eso. Fran sembró esa idea ridícula en su cabeza, porque era muy improbable que de repente se despertara un día y decidiera enfrentar a nuestras hijas y hacer que pareciera una competencia. No dije nada al respecto en ese momento porque no quería acusarla de nada, pero sabía de hecho que Fran estaba tratando de manipular la situación y hacer que funcionara a su favor solo para poder usar mis joyas. Pensé que era un poco loco, pero mantuve mis opiniones para mí. Pensé que estaba siendo un poco obsesiva por algo como las joyas, porque tratar de manipular a tu padre es llevar las cosas demasiado lejos. Sin embargo, ella no mantuvo sus opiniones para sí misma y se aseguró de decirme exactamente lo que pensaba de mí. Le dejamos claro que no iba a pedir prestadas mis joyas. Se enojó mucho conmigo y se puso de pie y empezó a gritarme. Me dijo que siempre había sabido que no le agradaba, otra cosa que estoy segura de que le debe haber dicho a su padre el otro día, y él me lo repitió durante la discusión. No lo culpo, honestamente. Hank es un tipo relativamente directo, así que probablemente ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo manipulado. De todos modos, al menos ahora sabemos de dónde venía todo. Pasó a decirme muchas cosas sobre mí, principalmente sobre cómo estaba tratando de sabotear su boda y que simplemente estaba celosa de que ella se estuviera casando, pero mi hija aún no tuviera prospectos. Afirmó que aparentemente siempre había sido insegura porque ella claramente era superior a Annie, y ambas no podíamos competir, por eso estábamos conspirando en su contra y nos negábamos a dejarla tener solo una cosa que ella quería para su boda y la estábamos reservando sin motivo alguno. Luego pasó a Hank y dijo que estaba realmente decepcionada de que él se hubiera dejado manipular por mí, pero supongo que Hank había tenido esa realización de que Fran había sido la que puso todas esas ideas ridículas en su cabeza en primer lugar, lo que llevó a nuestra primera discusión y porque él no dijo mucho al respecto. Estaba muy frío con Fran y dijo que sabía quién había estado haciendo la manipulación. Continuó gritándonos por un rato, pero no respondimos, y después de eso, se fue llorando. Quiero decir, si es su pérdida, porque podría haber tenido exactamente el tipo de joyas que quería, pero tuvo que convertirlo en algo más grande de lo que era, y eso es todo por su culpa. De todos modos, al menos Hank y yo resolvimos las cosas y estamos bien, así que eso es bueno. Tratamos de arreglar la situación con Fran, pero no salió como esperábamos, y está bien también. Simplemente, no estaba en nuestro control, y ella esperaba demasiado de alguien a quien nunca le importó construir una relación o incluso ser amable. Actualización 3. Hola a todos, así que ha pasado aproximadamente una semana desde nuestra pelea con Fran, y ella no ha estado hablando con ninguno de nosotros. Es realmente sorprendente que ni siquiera esté hablando con Hank, porque siempre han sido cercanos. Puedo decir que él está molesto, pero tuvimos una discusión sobre la pelea que tuvimos, y él admitió que la mayoría de las cosas que dijimos durante nuestra discusión fueron cosas que Fran le había metido en la cabeza, y él estaba molesto porque ella estaba molesta, por eso las cosas se salieron de control. Lo lamentaba,
pero había comprendido que Fran lo había manipulado. No iba a hablar con ella hasta que se disculpara por hacer las cosas tan difíciles innecesariamente. No sabemos si esa disculpa vendrá o no, pero hasta entonces, el hermano de Fran también está de nuestro lado en esto, así que si quiere que alguien de su familia asista a su boda, tendrá que disculparse en algún momento. Sé que no me invitarán, pero honestamente no me importa. Actualización 4. Quería compartir con ustedes que no fui invitada a la boda de Fran, lo cual ya sospechaba, pero me faltaba la confirmación. Pero por esa misma razón, Hank tampoco quiere ir, ya que no le parece que su hija esté actuando correctamente en todo esto, por eso tomó mi lado. Sé que es difícil para él, porque ciertamente ponerse de mi lado por sobre su hija no debe ser fácil, especialmente en el día de su boda, pero aprecio mucho eso de su parte. Lo cierto es que ella lo llamó por teléfono y le dijo que yo no estaba invitada a la boda, todo porque he jugado juegos de favoritismos en el pasado. En ese momento, Hank le explicó que no era así, pero ella continuaba quejándose con él. Cuando finalmente se cansó de todas sus quejas, le dijo que él tampoco pensaba ir. Eso no le gustó demasiado y cortó. Luego de eso no supimos de ella por algunos días. Pero finalmente, Fran vino hace un par de días a nuestra casa y montó un gran espectáculo. No hace falta decir que me culpó de todo a mí, y dijo algunas cuantas cosas. Incluidas algunas sobre mi difunto ex esposo, diciendo que lo amaba más a él que a su padre y que solo estaba con él por su dinero y cosas así. Lo cual no tiene mucho sentido, porque no es como si Hank tuviera mucho dinero, ambos somos de clase media. Finalmente, Hank le pidió que se fuera de casa y al final terminó haciéndolo, no sin antes tomar un florero de la mesa y arrojarlo al suelo, como si necesitara hacer una salida triunfal de la casa. Lo hemos hablado con Hank y le dije que no me molestaba que vaya a la boda de su hija sin mí, pero él me ha repetido varias veces que me apoya y no quiere ir realmente. Actualización 5. Han pasado 3 meses desde que actualice aquí, y la boda de Fran ya ha sido celebrada. Como dijo Hank anteriormente, no asistió. Y eso le valió algunas represalias de su hija, quien publicó las fotos de la boda en sus redes sociales, con algunos comentarios con indirectas hacia su padre. Su hijo sí participó, y nos contó que la boda estuvo bien, aunque se la podía ver un tanto triste y enojada a Fran, suponemos que por todo eso. Pero Hank piensa que no actuó mal en todo esto, ya que le enseñó una lección o algo así. No sé mucho sobre el tema, porque no he conocido a su madre, la que fue infiel a Hank, pero según él ha sacado ese costado de ella. Pero bueno, por nuestra parte estamos muy bien, y hasta mi hija ha estado saliendo con alguien. Aunque es muy reciente y no hay ningún plan de casamiento, pero mis joyas van a estar esperando.